Muchas gracias a todos por participar. Y pues en primer lugar tenemos aquí a uno de nuestros ganadores que es Carlos G. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Quisiera agradecer la oportunidad. Muchas gracias, Carlos. ¿Tú de dónde nos acompañas? Soy de Bolivia. Soy de ¿De Bolivia. dónde? Jeje. Bolivia. De Bolivia. Vaya, no sabíamos que teníamos a alguien de Bolivia aquí con nosotros. Sí, También muchas tenemos gracias. a Carla, ella nos acompaña de Perú. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, acá encantada de esta oportunidad que se nos está brindando a nosotros de poder compartir ideas y también debatir temas con respecto a la salud mental, que es importante, ¿no? En estos tiempos de cuarentena, como algunos podríamos poner. Muchísimas gracias, Carla. Esperemos que igual sea fructuoso para todos. Tenemos a alguien aquí cercano, que es Luis Velázquez. ¿Tú de Sí, dónde nos acompañas? bueno, yo soy de México, soy egresado de FES Iztacala. Excelente institución, dicen. Y finalmente tenemos al administrador de una página que también se dedica mucho a la divulgación científica, en estos casos es a Zorro Psicólogo, que es el administrador de la página de Psicología Histórico-Cultural. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas noches. ¿Tú de dónde eres? Perdón. Pues yo soy aquí de la Ciudad de México. Hice mi licenciatura también en FES Iztacala y mi maestría en el Politécnico en Metodología de las Ciencias, y actualmente hago el doctorado en Ciencias de la Salud en la Facultad de Medicina en el Instituto Nacional de Psiquiatría, así es de que conductista en Instituto de Psiquiatría. Y eso nos da un panorama alentador tanto para el debate, porque tenemos a alguien que desde dentro ya se da cuenta de problemas, ya no tanto a nivel conceptual o ya no tanto a niveles teóricos, sino que él vive los problemas, ¿no? Los ve todos los días. Entonces esperemos que esa experiencia que tienes y que estás teniendo también aporte mucho a esto, ¿no? Me gustaría comenzar dando algunas cifras, porque se habla muchísimo de salud mental en la actualidad y se habla porque la gente ya lo considera un problema de salud pública. Ya no, la gente no se está debatiendo de si existe o no existe, ni de qué es la mente, ni de qué es la salud. No, 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 no. La gente ya está diciendo tenemos un problema grave de salud mental. En algunas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que hay hasta más de 300 millones de personas que tienen depresión en el mundo, más de 60 millones que tienen algún tipo de trastorno bipolar, más o menos 21 millones de personas con esquizofrenia, y esto obviamente se traduce en una carga económica, es decir, hay dinero que se tiene que invertir para el tratamiento de estas enfermedades, el cual estima la OMS que el 15% de la carga económica mundial por enfermedad es atribuible a los trastornos mentales. En este sentido, estamos hablando de que hay una problemática que deriva en lo económico y deriva en lo social, porque también a la par tenemos que tomar en cuenta las adicciones, ya que algunos hay de México. Aquí ocurrió algo hace poco tiempo que, pues, debido a la cuarentena en la que estamos por el virus del COVID-19, pues las cervecerías cerraron y dejaron de producir cerveza. Y algo que ocurrió es que la gente hizo compras de pánico de alcohol. O sea, la gente corrió a los supermercados a abastecerse de alcohol para que no se les fuera a terminar. Entonces, esto también nos habla de una cuestión de algo que llamarían salud mental, el caso de las adicciones. No sé si alguien quiera hacer alguna consideración al respecto acerca de la problemática de salud mundial en su país. Por ejemplo, tú, Carla, ¿tú cómo ves el panorama en donde tú estás? Bueno, Bueno, creo que se le fue el internet justo en este momento, pero Carlos, tú que eres de Bolivia y que nos tienes una experiencia un poquito diferente, ¿tú cómo ves el Sí, panorama de la salud mental en tu país? mi bueno, país, ¿verdad? Bien, es verdad que la salud mental, al menos en mi país, algo que compartimos bastante en los países latinoamericanos y según varias cifras y datos, es que las crisis o bueno, los trastornos mentales han ido en aumento desde el siglo pasado, desde la época de los 1900, por ejemplo, así como la esquizofrenia en el siglo XIX. Y algo que compartimos varios países en Latinoamérica es que existe un incremento de trastornos mentales que deterioran la salud mental de las personas, ¿no? He podido destacar algunos datos y tomar en cuenta y englobar no solo la salud mental en mi país, sino en todo el mundo. He sacado más o menos, bueno, lo he adjuntado todo y lo he resumido en 5 procesos que, bueno, no procesos, 5 conceptos en los cuales son los más atribuibles a la salud mental. Y yo creo que sería bueno que, bueno, si vamos a exponer todos o vamos a tratar este tema, entonces con el transcurso de los minutos los voy a ir haciendo
conocer. Por otra parte, en mi país, si se hablaría de salud mental, justamente es interesante porque acabamos de salir a más o menos el año pasado, ya a principios de noviembre. Estábamos en un problema social bastante fuerte, por así decirlo, con el anterior gobierno. Entonces, lo que pasa es que muchos sectores sociales, muchas ciudades de aquí de mi país, se levantaron en contra del actual gobierno, y lo que pasa es que entraron en un paro total, alrededor de 21 días, si no me equivoco, en todo mi país, y en la ciudad donde yo vivo fueron más de 21 días, de hecho, porque mi ciudad es la que exigía muchas más cosas. Entonces, lo que se puede evidenciar en todo esto, en todos estos fenómenos sociales que han ocurrido en mi país el año pasado, pues es que bueno, a lo que ha dejado esto es que muchas de las personas las cuales han tenido conexión directa con los conflictos que hemos vivido esos meses, o bueno, esos días y esas semanas, han entrado bueno, varias que yo conozco han entrado en un estrés postraumático, por así decirlo. Entonces es alarmante cómo este tipo de fenómenos sociales puede llegar a causar un impacto tremendo en la salud mental de todo un país. Ok, entonces estamos hablando de cómo hay una circunstancia social que directamente influye acerca de lo que como individuos sentimos, expresamos, hacemos, etcétera. Muy, muy interesante. Carla, entonces regresamos contigo para saber qué es lo que nos ibas a decir, que pues lamentablemente creo que Ay, volvió a fallar. Bueno, entonces vamos tantito con la opinión de Zorro Psicólogo, él a ver qué nos puede decir acerca de del panorama de la salud mental, él que lo vive ya en un sentido más hospitalario, más de tratar con profesionales de la psiquiatría. ¿Tú qué nos puedes decir acerca del panorama de la salud mental? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sería como interesante nombrar todo este proceso, ¿no? Este tipo de evaluaciones que empiezan con lo de la salud mental, pues empieza con esta petición de la OMS en el 2011, cuando les piden a las diferentes entidades que empiecen a evaluar la salud mental desde lo que ellos llaman nuevas perspectivas, ¿no? Y entonces, pues nosotros damos respuesta a eso 3 años después con la primera encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, 2003, que realizó el Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿no? Se levantó con población urbana, adulta, utilizaron pues la entrevista psiquiátrica, el Judas 2 y el Siri, y pues sí, ¿no? Empezaron a medir como cosas relacionadas a la discapacidad, a la prevalencia, comorbidad y distribución geográfica y pues datos sociodemográficos, ¿no? Algunos de sus pues datos que ellos obtuvieron que me parece como bastante relevantes a lo que estás mencionando, es que pues terminan, o sea, ellos dieron algunas cifras, ¿no? Aquí en México. Dicen que 15 millones de personas padecen alguna enfermedad, ¿no? Psiquiátrica en el país. 6 de cada 20 mexicanos van a presentar por lo menos algún diagnóstico psiquiátrico en relación a la clasificación del DSM. El 14% sería alrededor de problemas de ansiedad, 9% de sustancias, afectivos también 9%, y pues la prevalencia, ¿no?, de la depresión dicen que va en aumento, que del 10 al 14% en la población, y pues ya ven, ¿no? Si checan algunos de los datos que pronostica la OMS, vienen diciendo que se va a convertir en una de las principales causas de discapacidad, ¿no? Entonces, y que incluso para el año, pues ya en este año, 2020, una de cada 4 personas iba a experimentar algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Sí, en ese sentido, parece que, y de hecho, yendo a la par con algunos, yo soy un poco escéptico de esa situación, pero yendo a la par como de lo que se llega a mencionar en epidemiología psiquiátrica, pues parece que hay una especie de aumento en cuanto a pues por lo menos todos estos fenómenos que llaman, o que podemos llamar o englobar, ¿no?, con problemas de salud mental, que digamos empiezan como a haber una mayor distribución entre la población, ¿no? A pesar de no ser enfermedades propiamente y no tener ese factor de contagio, parece que hay una especie de, bueno, más bien esta propagación, pues, ya llamó la atención de la OMS, ¿no? En relación más que nada a lo que lo que podemos ver como discapacidad. Muy, muy interesante el panorama que nos das, ya en un sentido un poco más con datos, ¿no? Ya no es una percepción social, aunque creo que en estos casos también es importante la percepción social en algunas cuestiones, ¿no? Es
importante recalcar que ya hay estudios, ¿no? Ya hay instituciones que se centran un poquito en únicamente a ver cuántas personas tienen depresión, a ver cuántas personas tienen esquizofrenia, cuántas personas hacen esto y aquello y aquello. Sin embargo, entramos también en una problemática, pero ya de otro tipo cuando nos ponemos a pensar que para hablar de salud mental y para intentar diagnosticarla, para intentar entrar en contacto con las personas y sobre todo curar estas llamadas enfermedades mentales, pues en un primer momento tenemos que nosotros preguntarnos, bueno, ¿y qué es una enfermedad mental? Porque no hay mucho consenso al respecto. Si nos vamos al DSM, se nos dice que son una cosa, pero si nos vamos a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, la definen un poquito diferente, y entonces entramos en una cuestión en la que todos hablamos de salud mental, pero ninguno sabe exactamente a qué nos estamos refiriendo. Pues, Mario, no sé si tú tengas algo que decir así de entrada de manera preliminar acerca de esto, ¿no? De la problemática que estamos nosotros platicando ahorita, acerca de la falta de unión que hay entre los diferentes conceptos o de las diferentes maneras a las que nosotros le llamamos a la salud mental. Va de la mano con lo que mencionas, precisamente que hay varias definiciones, ¿no? De entrada, eso es un poco complicado para los que se especializan en ese ámbito, porque si pensamos en, qué sé yo, otras ciencias, ahí no hay algo así como 5, 10, incluso 20 definiciones distintas de masa, ¿no? Todos los físicos saben que es masa, todos tienen su definición. Los químicos tienen igual sus definiciones propias, ¿no? Es algo que en psicología pasa mucho y que no solo en el ámbito de la salud mental implica la psicología, sino que también está intrínseca a la psiquiatría. Hay definiciones biológicas sobre la salud mental, hay definiciones de sociólogos intentando abordar este ámbito y eso da connotaciones sobre, más allá de que no hay una unidad entre opiniones, sobre un grave problema conceptual en ese aspecto. Por ejemplo, les daré la definición de la OMS, ¿no? Y vamos a encontrar diversos problemas. Por ejemplo, dice, la salud mental abarca una amplia gama de actividades. Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Su definición de entrada nos habla de un estado, pero hay estados físicos. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Estoy en el estado físico de sano, ¿no? Podríamos que hablemos de compuestos químicos, ¿no? Como el agua, estado sólido, líquido, gaseoso. Sí, ¿no? O sea, podemos decir, estoy sano, mi estado de salud es sano, mi estado de salud es enfermo. Hay estados mentales, por ejemplo, porque es lo que involucra la definición de la OMS, es el bienestar en un estado físico, mental. ¿Cuál sería el estado mental sano? Creo que es una pregunta un poco tramposa, pero importante para empezar a hacer ruido en la discusión. ¿Qué consideran ustedes que sería un estado de bienestar mental sano? Creo que más que todo tiene que ver con el tema de las conductas adaptativas que se pueden presentar en la sociedad, ¿no? Que de repente lo que para la sociedad puede ser adecuado e inadecuado. Y también acá, por lo menos dentro de lo que es adaptativo, tiene que ver también con ciertos comportamientos que se puede presentar, ¿no? Con el comportamiento adecuado e inadecuado que cada uno que nosotros podamos tener. Considero que eso podría considerarse como sano dentro de la salud mental. Ok. Un comportamiento adecuado, digamos, ¿no? Yo tendría un comentario que hacer al respecto. Creo que también es importante en estos casos hablar acerca de que cuando hablamos de salud mental parece que estamos hablando de dos cosas o de tres cosas inclusive, ¿no? Tomasini en algún momento dice, a ver, cuando hablamos de salud mental parece que nos estamos dirigiendo en dos sentidos. Parece que estamos hablando de un sentido médico y que estamos hablando de un sentido mental o psicológico. En este sentido, muchos dicen, no, la salud mental hace referencia a algo que tiene causas biológicas. Y entonces es cuestionarnos entonces, ¿la salud mental en verdad
tiene siempre causas biológicas, y yo me pongo a pensar al respecto en la depresión, ¿no? La depresión que, a ver, llegas con un psiquiatra y le dices, oye, ¿qué tienes? Me siento muy triste, no quiero hacer nada. Ah, ok, ten, antidepresivos. Y que entonces parece ser que todos estamos queriendo entrar en una zona en la cual el origen de la enfermedad mental es orgánica. ¿Cómo se conecta el cuerpo con la mente? Es una pregunta que nunca ha respondido nadie, pero siempre parece ser que todos dicen que así es, que está conectado perfectamente el cuerpo con la mente, y no sé ustedes qué opinión tendrían o qué querrían decir al respecto acerca de esto, ¿no? De que hablamos de que la enfermedad mental tiene una causa biológica. Ok, Adelante. pues creo que, digo, como un dato interesante, es curioso que, por ejemplo, en la antigua Grecia se trataba, ¿no? A los llamados estos enfermos mentales, como en los templos, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí venía como esta situación de curación, ¿no? De hecho, Platón consideraba en este sentido, pues, dos clases de insanía. Una que era propiamente como la locura, digamos, así entendida en un sentido como de pérdida de la realidad, y la otra era la ignorancia, ¿no? Y dentro de esta categoría de locura, pues lo ponía más que nada en términos de o una enfermedad, y el otro era un tipo de don de los dioses, el cual le daba cualidades proféticas, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta situación ya te llama un poco la atención, ¿no? Porque aún todavía como quedan algunos rezagos de estas ideas, ¿no? Por una parte vendría a ser lo de este sentido de la ignorancia, y el otro sería pues algo de otra naturaleza diferente que tiene que ver con la experiencia, y digamos empieza a tener pueda tener distintas explicaciones y distintas consecuencias. Dentro de esto, por ejemplo, una cosa que siempre me llama la atención, ahorita que mencionaban la definición de la OMS, es curioso ver cómo ha ido cambiando a lo largo de por lo menos las últimas tres, ¿no? Hay una definición de salud mental del 2016, una del 2013 y una del 2001. Y por ejemplo, dentro de estas, si las podemos revisar, se encuentra, digamos, es constante, por ejemplo, la parte que dice, que habla del estado de bienestar del individuo, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunas partes cambia. Por ejemplo, digamos, en la de 2001 y 2016. 2001 habla de tener en cuenta y poder desarrollar aptitudes. En 2013 habla de ser consciente de las capacidades y poder afrontar las tensiones de la vida. Y en 2016 habla de realizar las capacidades, hacer frente al estrés y poder ser productivo para la comunidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que todas estas parece como que es una cosa que le empieza lejos de ir quitando partes para hacer una definición más fina, es más bien, ¿no? Responde en parte a estas definiciones de la responde más como a un tipo de espíritu de el tiempo, qué cosas van siendo importantes para cada sociedad. Sí, tiene sentido lo que mencionas. De hecho, un muy breve repaso. La iglesia empezó a decir, con esto de las quemas de brujas y las cacerías, que había enfermedades. Hubo sacerdotes muy reconocidos que empezaron a decir, es que es una enfermedad mental, pero es una enfermedad de los demonios que entran ahí, ¿no? Y es muy similar a lo que en su momento decía Platón, lo cual es muy similar a lo que los filósofos en general han llegado a decir, los filósofos que están dualizados, ¿no? Cerebro-cuerpo, cerebro-mente-cuerpo, mente-cuerpo, etc. Esa podría ser una explicación de por qué hay tantas definiciones, porque más allá de ser un acuerdo de haber un desacuerdo, perdón, entre varias disciplinas, por ejemplo, la biología dice que la enfermedad mental es el desequilibrio químico, ¿no? En los químicos del cerebro, por ejemplo. Y las neurociencias, la neurofisiología. La psiquiatría creo que es un buen punto de partida para meter un poco de ruido aquí, porque ¿de qué se basan los psiquiatras para decir que alguien está enfermo mental? Bueno, ellos se basan prácticamente de la observación del lenguaje y de la conducta, desde la tercera persona.
y de lo que recogen de sus vecinos, personas, familia, que llega a testificar de que la persona está enferma mental. ¿Cuándo decimos o cuándo los psiquiatras dicen que alguien tiene una enfermedad mental, más allá de los mitos filosóficos que puedan desarrollar? Cuando la persona se comporta de una manera anormal. Normal, pues claramente es un concepto contraintuitivo en el sentido de que pues es lo opuesto de normal, ¿no? No es un concepto que hayamos acuñado muy comúnmente en el lenguaje natural. ¿Cuándo decimos que alguien es normal, por ejemplo? Pues, hay un montón de cosas, ¿no? Es un concepto muy elástico. Te puedes decir, los jugadores que le escupen en la cara a sus contrincantes, es muy normal, ¿no? Estaba enojado. Pero otra persona puede llegar y decirle, bueno, es que eso ya no es muy normal. Tal vez Zlatan Ibrahimovic, por ejemplo, tiene un problema, ¿no? Por eso es tan grosero con los demás. El punto a lo que quiero llegar es que hay ciertos paradigmas de normalidad que podemos observar nítidamente, pero también hay condiciones en las que estos paradigmas o estos postes se van perdiendo. De pronto podemos decir que alguien es extravagante porque se viste raro, porque trae osos hormigueros de mascotas, como en el caso del pintor. De pronto podemos decir que alguien es extraño y así infinidad, hasta llegar al punto en el que decir, no, esto ya no es extravagante, esto ya no es normal, esto es anormal. ¿Por qué es anormal? Y si se dan cuenta, las maneras en que se los adscribimos es a través de la tercera persona del presente. Es una de las características de los verbos psicológicos que se adscriben. Él tiene problemas. Digamos que hasta ahí puede haber una línea, ¿no? Puede tener sentido todavía lo que se dice. El problema es que después de decir que alguien es anormal, se empiezan a dar explicaciones fantásticas de por qué esa persona es normal. Y es donde no dudan los neurofisiólogos en decir es anormal porque hay una situación distante en su corteza frontal de etc, etc. Y esta se conecta con sus emociones y por eso la persona no siente nada, ¿no? Entonces, esa puede ser una de esas razones. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Quisiera destacar también que, bueno, la psiquiatría tiene bastantes bases para poder diagnosticar algún tipo de trastornos en la persona. No, bueno, es verdad que sí, es verdad que hacen un estudio de la persona, tratan al paciente, se enfocan bastante en todo el entorno sociocultural en el que está, pero también cabe destacar que estas disciplinas se basan también en otras ramas de la medicina para poder detectar alguna degeneración a nivel fisiológico, por así decirlo, en el cerebro, el cual puede ser el causante de aquel trastorno que está padeciendo. Pues si hablamos de estos, pues la psiquiatría también tiene sus, ¿cómo digo? Tiene bastante apoyo de la neurología para tratar, o bueno, para diagnosticar al paciente. Por ejemplo, el otro día veía un caso de una persona con síndrome PIT, psicosis de epilepsia tipo esquizofrenia. Entonces, lo que pasa es que el psiquiatra que ha tratado a esta persona, pues, lo ha derivado a un neurólogo y a un neuropsiquiatra, los cuales se han basado en un electroencefalograma y un TAC craneal para poder ver cuál es la causa de su degeneración en el cerebro, ¿no? Ese daño fisiológico que puede estar causando aquellas alucinaciones y la epilepsia que le está sufriendo. Entonces, es verdad que la psiquiatría va a tomar bastantes enfoques multidisciplinarios para poder realizar un diagnóstico. Y en el tratamiento, en la prevención y en la rehabilitación del paciente, pues también la psicología juega un papel muy importante, ya que a nivel conductual esta disciplina va a ayudar en la inserción a la sociedad de esta persona que está padeciendo de esta enfermedad, ¿no? Creo que este comentario que nos acabas de decir nos debe de llevar por consiguiente a hacernos una siguiente pregunta muy importante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace un psiquiatra y lo que hace un psicólogo? Los dos nos dirigimos a los trastornos mentales, los dos hablamos acerca de las enfermedades mentales, tenemos que trabajar en conjunto, uno de los dos no tiene sentido que exista como profesión. Bueno, creo que en sí,
ver el tema de lo que es un psicólogo y un psiquiatra, creo que tendremos que también diferenciar entre el modelo en el cual ellos se rigen, ¿no? Normalmente el psiquiatra se rige bajo un modelo biologicista, o sea, un modelo donde obviamente hay criterios diagnósticos, ¿no? Y obviamente también las funciones que cada uno de ellos cumple, ¿no? Y uno de ellos obviamente es el tema de recetar, ¿no? Un psicólogo no, como psicólogos nosotros no podemos recetar, pero sí podemos tener un tratamiento adecuado basado en la evidencia para las personas, ¿no? Por otro lado, bueno, la diferencia, creo yo, es más en cuanto al... Ok, bueno, se acaba de ir. Esperemos que regrese pronto. Eh, Algo que quería comentar en este aspecto, regresando un poco también a lo que le decía de MSPB, era lo siguiente. Los diagnósticos, así como también lo refiere, en tanto pueden llegar a ser inconsistentes, existen varios casos. Por ejemplo, les voy a mencionar un experimento en particular. El experimento Rosenhan es un experimento que se llevó a cabo en 1968 y 1972, más o menos, en el que un psiquiatra, bueno, sí, un psiquiatra se hizo pasar junto a él, junto con sus colegas, hizo lo posible por internarse en un hospital psiquiátrico. Esto con la intención de que los psiquiatras pudieran darse cuenta de la ausencia de la enfermedad mental. A su misma vez fue que ellos al estar ahí entraron, pero nadie les creía que tenían o que ya no tenían enfermedad mental, a pesar de que ellos ya se comportaban de forma normal. Este reto se hizo muy famoso y demasiado viral que inclusive llegó a grandes casos donde un hospital retó a este Rosenhan para que entonces él pudiera mandar, sí, se sentían incapaces de poder explicar y de poder darse cuenta de aquellos que tenían o no enfermedad mental. Y rechazaron a 20 personas, a 20 pacientes. Sin embargo, durante ese tiempo, durante los siguientes 2 años, él no mandó a ninguna persona y el hospital psiquiátrico estaba rechazando a toda la gente que llegaba pensando que que era un actor o alguien, con algún colaborador de Rosenhan. Entonces, allí nos podemos dar cuenta si en verdad son efectivos las metodologías y los métodos que utilizan los psiquiatras para evaluar si alguien tiene una enfermedad mental o no. No sé qué quieran comentar al respecto ustedes. Sí, es verdad, sobre el experimento de Rosenhan, es muy interesante, la verdad. Ha sido evidenciado, de hecho, incluso Adam Curtis ha hecho un documental, bueno, no ha hecho un documental, bueno, ha hecho un documental en el cual mostraba este experimento, ¿no? Si no me recuerdo, es The Trap, en la primera parte. Cabe destacar también que gracias a esto, la psiquiatría ha entrado en bastante duda, de hecho, y varias personas, bueno, ha existido en la época de los 60 en Estados Unidos o en América, un movimiento antipsiquiátrico, el cual pensaban que ellos catalogaban a las personas con enfermedades que no tenían. Entonces, es muy cierto lo que acaba de mencionar sobre el experimento de Reinhardt, y esto ha dado muchas dudas acerca de la credibilidad sobre la psiquiatría. De hecho, pues varios movimientos han empezado a levantarse en contra de aquella élite psiquiátrica, ¿no? En América. Uno de esos movimientos era el movimiento de Laing, el cual era un psiquiatra también, y también Franz Fanon, el cual, este señor Fanon, pues también era psiquiatra, pero estaba en contra de aquel movimiento psiquiátrico. Estaba no un partido, sino más un movimiento antipsiquiátrico, el cual motivaban a las personas a que todas las ideas y los postulados que mencionaban los psiquiatras pues eran falsos. Entonces lo que pasa es que ha habido un movimiento bastante grande y es por eso que la psiquiatría ha caído por esas épocas bastante en cuestiones de credibilidad, ¿no? Por otra parte, bueno, la psiquiatría obviamente es una ciencia aún en evolución y tiene bastantes límites. Uno de ellos es que ha caído bastante en un mecanicismo, ya que al usar bastantes métodos nosológicos, pues en su intento de convertir síntomas en signos, pues estos han ido fallando porque claramente no puedes atribuir estos síntomas directamente a signos referidos a un trastorno en general, obviamente, porque siempre tienes que tomar el carácter subjetivo del paciente y todo lo que aquel requiere, ¿verdad? Entonces la psiquiatría en algún punto ha caído bastante en un mecanismo y es por eso que tiene aún esas limitaciones. Entonces, más allá de eso,
o bueno, catalogar y clasificar los síntomas patológicos de las personas, también tenemos que tomar en cuenta que las personas no siempre van a demostrar estos síntomas tal cual está escrito, ¿no? O bueno, está catalogado. Entonces, el trabajo del psiquiatra, bueno, la psiquiatría como tal, aún es una ciencia en evolución y es por eso que no tiene la respuesta a todo aún. Entonces, es verdad que tanto la psiquiatría como la psicopatología son ciencias aún que están en progreso y en evolución, ¿no? Y entonces es importante tomar esto y también es importante tomar esto en cuenta en la salud mental, ya que si no se hace un buen diagnóstico a un paciente, pues las consecuencias que puedan llegar a causar a esta persona en casos de salud mental, pues pueden ser bastante fuertes. Previo a comentario de Zorro Psicólogo, me gustaría externar que personalmente me parece que hemos ido demasiado pronto a abordar el tema de la psiquiatría. Creo que dejamos de lado el tema fundamental de lo que concebimos socialmente y también mm, conceptualmente como salud mental. Al principio mencionaban la definición más reciente de la OMS, definición que ha sido susceptible de cambios a lo largo del tiempo, que explica la salud como un estado de bienestar multidimensional, ¿no? Hablan de la dimensión física, la mental y la social. En este aspecto nos compete la dimensión mental, ¿no? Entonces, si de entrada definimos la salud como un, un bienestar de estas tres dimensiones, ¿cómo es que podemos hablar entonces de la salud particularmente mental? ¿Tendríamos que hablar entonces de la salud particularmente social o de la salud particularmente física? En este punto, eh, me gustaría también abordar el concepto de lo mental, ¿no? ¿Qué concebimos por mental? Si concebimos por mental esas distintas, los psiquiatras, los psicólogos o incluso los analistas, en este sentido, si tendríamos una definición distinta de lo que es la salud en esto de lo mental. En este sentido, cuando hablamos de salud, estamos acuñando el paradigma médico, la dimensión que llamamos mental. Pero ¿acaso es lícito acuñar este término a esta dimensión, dado que el paradigma médico se basa únicamente en el cuerpo? Hablamos de que, como lo decía Carla hace un momento, concebimos los comportamientos adaptativos en psicología como una expresión de salud. Ok, Ok. de acuerdo. Sí, es importante las menciones que haces. Ahorita le cedo la palabra a Triple R, pero antes sí me gustaría notar esa mención o esa aclaración que hiciste es muy importante. Con enfermedad mental, ¿a qué nos referimos? Es decir, sí, tanto existe algo que esté enfermo, quiere decir que existe algo que ya exista sano. Eh, entonces, en tanto la enfermedad mental, como bien regresábamos al punto inicial, eh, tiene que ver con algo que tiene que ser sano. Tenemos que determinar primero qué es lo sano. Sin embargo, un cuerpo sano se puede definir de manera uniforme y una persona sana mentalmente parece ser que está derivado por la ética y la moral de la gente. Una persona puede ser mentalmente, pongamos por ejemplo, el suicidio. El suicidio aquí en México puede ser una de las causas que o en las cuestiones de Latinoamérica, las cuestiones más occidentales, el suicidio es algo de las cosas que debería preocupar y que le preocupa a la gente en las cuestiones occidentales y que se preocupan porque la gente no se suicide. Sin embargo, en cuestiones más orientales, el suicidio pues no es algo tan malo, sino algo que tiene que ver con el orgullo. Recordemos un poquito el tema de los samuráis. Los samuráis veían el suicidio como algo que se implicaba un honor, recuperar su honor. Entonces ahí el suicidio no era malo, la gente aplaudía el suicidio en ese aspecto. Inclusive, pongámoslos un poquito más atrás, los mayas reconocían el sacrificio como algo honroso y los españoles consideraban ese mismo aspecto como algo de enfermedad mental. Únicamente para cederle la palabra a Zorro Psicólogo, me gustaría aterrizar unas cuantas preguntas ya con base en lo que hemos estado platicando hasta ahorita, ¿no? Lo primero, ya de manera un poquito más certera, ¿a qué nos referimos con enfermedad mental? Ya vimos que hay críticas, ya vimos que hay muchas formas en las que
ocurre que hay muchas definiciones, que se puede hablar del dualismo mente-cuerpo, que se puede hablar de la cuestión biológica contra la cuestión social, que podemos, o sea, que podemos hablar de muchas cosas, pero entonces ya aterrizándolo, así como tú nos dijiste, imagínate la cuestión o la carga que es ser un conductista rodeado de psiquiatras o en un instituto de psiquiatría. ¿Tú entonces cómo concibirías la salud mental en un primer momento? Y en un segundo momento me gustaría escuchar cuál es la diferencia de funciones que debería tener un psicólogo respecto de un psiquiatra, ya aterrizándonos igual un poquito más a la función del psicólogo. Ok, Entonces, te escuchamos. claro, gracias. Pues el campo legítimo de la psiquiatría siempre ha sido como una situación, de acuerdo a lo que se recoge un poco la historia de la medicina en relación a las enfermedades mentales, bastante como complicado, ¿no? Bastante con muchos baches. Básicamente se le ha ido quitando como un poco de dominio. No me gusta el concepto de paradigma, pero sí ha habido como ciertas revoluciones que han modificado la forma en que se hace la psiquiatría, ¿no? Entonces, digamos, en un primer momento, pues teníamos todos estos tratamientos, ¿no? De aislamiento, bueno, ni siquiera eran tratamientos, ¿no? El aislamiento de las personas que tenían, pues se salían, ¿no? Cumplían con alguno de ahorita los voy a nombrar, 3 criterios, pero lo que se podríamos entender más o los que las sociedades más o menos entendían por normalidad, ¿no? Entonces, bueno, del desarrollo de, por ejemplo, la terapia hablada, la farmacología, etcétera, pues han venido a quitarle un poco de terreno, o más bien a reformar lo que el psiquiatra compete en sus funciones o lo que consideran que compete en sus funciones, ¿no? Dentro de esta perspectiva, ¿no? Actualmente en el Instituto Nacional de Psiquiatría, podemos ver cómo intenta ver esta situación bueno, yo lo noto en mis colegas, ¿no? Uno de mis componentes que se trata es la formación de médicos, no necesariamente en el campo de la psicología o de la psicología clínica o la psiquiatría, pero en términos de medicina general y su relación con las enfermedades mentales. Entonces, es interesante notar lo que dicen los estudiantes en diferentes momentos. Podemos partir desde un completo escepticismo hacia la situación de la existencia de problemas de salud mental a posturas muy radicales, ¿no? Posturas completamente biologicistas o incluso ya en otros países posturas por parte de los propios psiquiatras, posturas completamente contextuales, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, no me dejarán mentir, ¿no? Los colegas que están en otros países, pues hay movimientos, ¿no? Fuertes en relación a la psiquiatría crítica. Entonces están tratando de regresar mucho a la etapa de utilizar los rituales y de utilizar cómo las comunidades o las personas ven, ¿no? Los fenómenos de enfermedad mental y entonces proponer, ¿no? Ya no tratamientos basados en los fármacos, sino volver a conceptualizar el problema de enfermedad mental. En este sentido, ¿no? Ya hablamos un poco más del sentido metodológico y del sentido práctico profesional. Se han intentado, ¿no? Hay varios intentos, yo diría que más no tan fructíferos, de combinar o de integrar, ¿no? Los dos tratamientos. Entonces, pues eso genera un montón de problemas, ¿no? Porque, vamos, siempre parecería que echar toda la carne al asadón sería lo ideal, ¿no? Así de, si te puede ver el psiquiatra y el psicólogo clínico al mismo tiempo, pues sería lo ideal, ¿no? Sin embargo, nos plantea este problema. ¿Qué iría primero? ¿Cuál va primero? El tratamiento del psicólogo clínico y después el psiquiátrico. Va primero el psiquiátrico y después el tratamiento del psicólogo clínico. Van en conjunto, va escalonado, va semana y semana. ¿Cómo se resuelven los choques, ¿no? entre ambos profesionales? En este sentido, pues sí, digamos, lo que se trabaja aquí, o más lo que se intenta trabajar, yo he notado, es que ha habido un notorio, pues, incremento o demanda de los tratamientos basados en la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Me parece que para función de los psiquiatras, están viendo que tiene bueno, se puede notar, ¿no? Que hay una mayor penetración de este tipo, de este modelo, por sus ventajas. Y en ese sentido, a los psiquiatras no están más a favor de que se ponen más en el papel del profesional, ¿no? Están más a favor de que la situación se resuelva
que apegarse al modelo médico, en ese sentido dar fármacos, que haya otras situaciones, ¿no? Por las ventajas que tiene la propia terapia cognitivo-conductual, ¿no? Es más económica, las personas generan menos estigma, tienen más adherencia. Bueno, o sea, se puede ver todavía digamos, es una situación que está incrementándose, se ve una mayor apertura, me parece que en ese sentido, sí, por lo menos en la parte más aplicada, o técnica, se podría decir, tecnológica, hay una mayor apertura hacia este tipo de intervenciones. Sin embargo, pues todavía hay una fuerte dependencia, ¿no? Y una fuerte todavía, ¿cómo se podría decir, no? Escepticismo. Estos tratamientos, ¿no? Se sigue todavía considerando en algunos momentos, ¿no? El psicólogo o el campo legítimo de la psicología clínica sería desde la perspectiva de los psiquiatras, ¿no? Esos problemas que son emocionales, que son de menor impacto. En cambio, los trastornos mentales fuertes, siendo el campo legítimo de la psiquiatría, o lo siguen manteniendo por lo menos, consideran que la modificación de conducta no tiene mucho que hacer allí, sino más bien en el sentido de quitar, ¿no? Factores que hagan vulnerable a la persona. Entonces, este modelo de vulnerabilidad es como el imperante hasta este momento. Creo que diste varios puntos importantes, hablaste de muchas cuestiones de los tratamientos y de cómo el tratamiento cognitivo-conductual se ha estado metiendo. Vi por allí que en cuanto hablaste acerca de la situación de la psiquiatría en otros países, Carlos y Carla de inmediato asintieron. Me gustaría entonces nada más preguntarles cómo está la situación de la psiquiatría, o sea, ¿cuál es esa lucha que hay de la psiquiatría en sus países? Bueno, acá en Perú nosotros tenemos una ley de salud mental en el cual se le otorga más a los psiquiatras el tema de la intervención, ¿no? O sea, el diagnóstico e intervención, incluso también a los médicos generales. Y a nosotros se nos ha dado el rol de la prevención, o sea, no tenemos tanto campo de acción dentro de la psicología de la salud acá en Perú. Y justamente por eso cuando mi compañero estaba, justamente como decía, cuando mi compañero estaba hablando de lo que es el tema de la intervención de la psiquiatría y la lucha entre psicología y psiquiatría, recordé la marcha que se realizó acá en Perú por el tema de la ley de salud mental, que aún todavía no se ha cambiado, ¿no? Incluso ahora el Estado está creando más centros de salud mental, pero bajo una intervención dentro de los psiquiatras, no tanto dentro de los psicólogos. Los psicólogos únicamente acá podemos realizar lo que es la prevención, ¿no? Adicciones, entre otras cosas. Una cuestión bastante grande cuando nos metemos en los aspectos sociales, ¿no? Ya no tanto acerca de lo conceptual, porque supongamos que los psicólogos ya de pronto decimos, sí, salud mental es esto y tenemos estas guías de acceso. Creo que un segundo punto es, pues, que la gente en verdad, vamos a decirlo así, te crea, ¿no? Porque si estamos hablando de sociedades donde, pues, al menos en mi país, muchos dicen, yo no creo que exista el coronavirus, yo no creo que eso sea algo real, y estamos hablando de un virus, algo que los médicos salen y dicen. Ahora, cuando hablamos de la psicología, de, a ver, mira, tu comportamiento se puede ajustar de una manera diferente, o lo psicológico no es algo mágico, la mente no es eso que te han hecho creer de un fantasmita dentro de ti que te controla. Cuando tenemos que vernos ahora con que, pues vamos a tratar con gente, creo que parte importante es cómo vamos a convencer a la gente de que lo que hacemos es importante. Y pues si además vemos que el panorama de conceptual es un revoltijo, si además vemos que el panorama metodológico es un revoltijo, ¿cómo vamos a convencer a la gente, no? Y justamente por eso ahorita GMLR nos va a hablar un poquito acerca de la metodología, acerca de, bueno, ya, ¿cómo podemos ya entonces conceptualizar algo más particular e incidir sobre el problema? Porque a nivel social no basta con que tengamos diferentes conceptos de la problemática, sino que también tenemos que ver cómo intervenir y modificarlos. Entonces, GMLR, ¿qué dirías al respecto? Sí, bueno, si bien yo pienso comentar alguna propuesta, creo que sería conveniente también que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, como decía Zorro, psicólogo, uno de los problemas que también que se identificó bastante fue la parte de los fármacos. Los fármacos han afectado bastante en ese aspecto y tan es así que los fármacos y los antidepresivos o todos aquellos fármacos que tienen que ver con ello, no han demostrado en realidad una eficacia que sea mayor o mejor, sí, mejor eficaz
que el mero tratamiento psicológico. En realidad no existe una preferencia por cualquiera de los dos. Incluso entre los mismos, en cuestión de los fármacos, existen pues limitaciones en cuestiones de muestra, de calidad, de las pruebas, y pues la mayoría de las pruebas que según certifican que los fármacos funcionan, pues son estudios hechos por las mismas farmacéuticas. Eso nada más como sobre la mesa. Por otra parte, creo que es indispensable en este aspecto metodológico, como bien lo proponía antes Luis Velázquez, aparte de qué se considera entonces una enfermedad mental. Desde el punto de vista interconductual, una enfermedad mental se define como aquello, bueno, no una enfermedad mental, un problema psicológico a grandes rasgos se define como aquello en que la persona se da cuenta que tiene un problema. Así de simple. A partir de que el usuario define que tiene un problema psicológico, entonces se considera un problema. Pero la persona tiene que considerarlo un problema para ella misma. Es decir, yo considero que es un problema que me muerda las uñas. Entonces, para mí, eso es un problema psicológico y es un problema psicológico para mí. Y está basado desde la misma perspectiva de la persona, no de la ética ni de la moral de las demás gentes. Partiendo de este modelo, creo que uno de los modelos que más nos ayuda a evaluar ese tipo de cosas es el análisis contingencial. El análisis contingencial lo que te permite es evaluar exactamente a través de su ética y su moral lo que él define como un problema psicológico o lo que él arremete como un problema psicológico y a partir de ello poder hacer un análisis y una intervención adecuada según a su problema. Uno de los problemas que yo le identifico a la terapia cognitivo-conductual es que ya viene un protocolo previamente establecido. Pongamos un ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, en la destructuración cognitiva, ya viene un método previamente establecido, al igual que en la terapia racional emotiva de Ellis. En ambos casos viene un tratamiento establecido, incluso vienen con manuales en el que ya se define a priori cómo es que se debe trabajar con cierta persona, es decir, generalizando la parte de depresión, como si todos se tuvieran la misma parte de depresión. No sé qué quisieran comentar ustedes al respecto con este poco material que les he dado. Haría nada más una simplificación de lo que acabas de decir para que sea un poquito más sencillo que identifiquemos los diferentes elementos, ¿no? En primer lugar, no es tan conveniente hablar de problemas mentales o de trastornos mentales. Finalmente, cada que se habla de algo mental, estamos hablando de algo que la gente hace. Estamos hablando de una persona comportándose de alguna manera. ¿Bajo qué? Bajo grados de lo que denominan los demás normalidad o anormalidad. Por lo general, si nuestro comportamiento no se ajusta a las normas sociales de normalidad, entonces dicen, tienes un problema. Sin embargo, psicológicamente hablando, tenemos que enfocarnos en el individuo. Y entonces es el mismo individuo el que decide o el que evalúa respecto de su moral si tiene o no tiene un problema, ¿no? Entonces, yo tengo un problema cuando yo me doy cuenta de que algo en mi comportamiento no me está funcionando a mí. Y en ese sentido, lo que hay que modificar y lo que hay que analizar va en diferentes sentidos. Una propuesta es la del análisis contingencial, como bien dice GMLR. Y el análisis contingencial en sí lo que hace es que retoma el modelo interconductual de Cantor, el modelo de campo, y hace un modelo puente para que nosotros podamos utilizar todos los elementos que propone Cantor en el interconductismo, e inclusive los propuestos por Rives, ya después cuando propone su teoría de la conducta, y los transformamos para poder utilizarlos en modificar la realidad. En este sentido, creo que ya estamos leyendo en un componente psicológico donde ya no es necesario hablar de salud mental o de enfermedades mentales, sino que es hablar de comportamiento, hablar de lo que hacemos, en qué circunstancia lo hacemos, respecto de qué lo hacemos. Y esto nos simplifica muchas cosas, porque todo esto es observable, todo esto es modificable y no nos compromete para nada en ningún momento a una definición orgánica como causa de los problemas psicológicos. A partir de estos comentarios, a mí me surgen también algunos comentarios y otras dudas, ¿no? En primera instancia, me surge la duda de cuál es la función, ¿no? ¿Cuál es la representación perspicua de cuando hablamos de enfermedades mentales o de salud mental, ¿no? Lo primero que se me ocurre es como una forma de digamos, poner en negritas, de resaltar la importancia de que algo está sucediendo, ¿no? De que es necesario poner atención en ese ámbito. Entonces me pregunto,
cómo utilizamos el término enfermedad mental. Y justo como mencionaba hace rato GMLR, creo, sí. Cuando hablamos de problemas psicológicos, el primer factor, el primer requisito para hablar de un problema psicológico es que la misma persona se adjudique tal. Entonces, cuando hablamos de enfermedades mentales, creo que es como un intento de adscribir al otro un problema mental, un problema psicológico. No sé si me doy a entender. Sí, como si el problema psicológico se adscribiera en tercera persona, ¿no? Como si Justamente. no fuera la misma persona la que debe decir tener un problema, sino que tengo un problema si alguien más dice que lo tengo. Ajá. En ese sentido, como mencionaste al principio, se ha considerado ya un problema comunitario, un problema que incluso tiene un costo alto económico para las comunidades, para las sociedades. Eh, pero entonces, ¿en qué se está gastando? Comentaste que, por ejemplo, en el caso de a quien se le adscribe como enfermo mental, la persona necesariamente tiene que adscribirse tal estado, digamos. Hace rato mencionó el otro moderador, ya olvidé sus siglas, que cuando habla sí necesariamente tiene que adscribirse un problema, a reconocerlo como tal. Ajá. Ok, ahí yo encuentro, por ejemplo, un punto a discutir, que es que, por ejemplo, una de las características de los que Criterio. son denominados que tienen un problema mental o algo así, es que generalmente ellos desde la primera persona eh, no se lo pueden adscribir como tal. O sea, en primera, porque no tendría sentido. Vamos a un caso particular, un caso común, ¿no? Muchos de los problemas en psicología, en psiquiatría, en ciencias similares o pseudociencias similares, eh, es que usan la primera persona del singular como si fuera la tercera persona. Déjame, me explico. Desde la primera persona, tú dices, yo me siento triste, yo pienso tal, yo creo que, es decir, expresas, das a comunicar algo, ¿no? Desde la tercera persona se verifican todas estas cosas. Ahí entra él piensa tal, 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 él siente tal, 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 etcétera, etcétera. Desde la tercera persona. El problema es que en muchas teorías se usa la tercera persona como si fuera la primera persona. Y entonces pareciera que nos autodescribimos y que a través de eso tenemos que verificar cómo nos sentimos realmente. ¿Sí me explico? Si lo piensas es realmente absurdo porque pareciera que para poder saber cómo se siente uno, tendría que ir al espejo y ver su cara y decir, estoy triste, ¿no? O si alguien está en llamas, por ejemplo, y necesita autodescribirse, pues tendría que preguntarle a alguien, oye, siento dolor, y la otra persona viéndolo quemarse, gritando y rodar por el piso, le puede decir, no, pues sí, sí sientes dolor. Ah, gracias, gracias, no sabía. A lo que voy con el punto de que a veces el caso de algunas denominadas enfermedades mentales, muy en el caso de la esquizofrenia, todas estas tipos, la persona no puede, no sabe que tiene una enfermedad mental, digamos, por ejemplo, en el caso de las creencias irracionales, que son creencias que no pueden ser refutadas, porque aunque tú le muestres a la persona que no es cierto, que no tiene hipopótamos en el estómago, por ejemplo, y le haces un ultrasonido y siempre va a encontrar una manera y te va a decir, no, no es que sí tengo hipopótamos en el estómago, pero cuando me hiciste el ultrasonido se dieron cuenta y se escondieron entre mis huesos, ¿no? Y tú le dices, no, mira, por esto y esto. No, no. El punto es que hay casos en los que desde la tercera persona no, desde la primera persona no se puede decir, ¿sabes qué? Yo tengo un problema. Es por eso que se considera que esté mucho de valoración social, moral y ética, puesto que la tercera persona del presente es la que ve el comportamiento anómalo y dice, a ver, aquí hay un problema. Y no solo es comportamiento, es comportamiento y lenguaje, porque habla cosas completamente descontextualizadas y se comporta de una manera contextualizada a lo largo del tiempo, de varios segmentos, digamos. Otra cosa que comentaba, por ejemplo, llegaste a hacer la Inquisición, ¿no? ¿Qué concebimos por mental? Por mental, más allá de la carga histórica, por ejemplo, hice
un breve checkout, digamos. Hay una cierta presuposición filosófica atrás de todo eso. Claramente es un término que nosotros hemos extraído de la filosofía, ¿no? Especialmente la herencia cartesiana, en la que se concebía mental como todo aquello contrario a lo físico, o todo aquello que no es el cuerpo, ¿no? Una especie de... Pero resulta que en psiquiatría lo mental va por ahí también, ¿no? Y en las neurociencias, lo psicológico, que es algo así como un reemplazo, ¿no? O el cerebro, los cerebristas conciben químicos, ¿no? Tales químicos, regulaciones y cosas ahí, sustancias en el cerebro. El punto es que aquí hay algo en común, que es una presuposición filosófica. Es la presuposición de que todo objeto, de que todo nombre propio denota un objeto. Por eso hay un problema muy grande con esto de la salud mental, de su concepción. Y eso mismo lo puedo unir con lo que comentaba el colega Carlos G., cuando dijo que la psiquiatría es una ciencia en evolución, por eso aún tiene ciertos problemas. Yo soy más de la idea de que más que ser una ciencia en evolución, es una disciplina con problemas conceptuales, porque entra dentro del paradigma, vamos a llamarle, que así de hecho le llama el doctor Tomasini, referencialista, ¿no? A ver, la mente es un nombre propio, entonces denota algo, ¿no? Porque cuando hablo, la lógica es, cuando hablo no hablo de nada, ¿no? Tengo que hablar de algo necesariamente. Entonces, y te pones a hablar a postular entidades. La lógica es la misma, ¿no? El cerebro, a ver, el pensamiento es un nombre propio, y los nombres propios denotan a objetos, como por ejemplo silla, esta es una silla, mesa, entonces empiezan a hacer investigaciones de tipo topografía en el cerebro. Creo que ese es el problema con la psiquiatría en este sentido, y creo que por eso a veces da respuestas médicas, respuestas de salud a situaciones psicológicas, por así decirlo. Pues sí, yo concuerdo con lo que estás mencionando, ¿no? Completamente. Me parece que la psiquiatría es una disciplina que, pues sí, ¿no? Tiene graves problemas conceptuales. Sin embargo, bueno, o sea, lo podemos analizar desde su mismo origen, ¿no? O sea, ¿qué sería el campo legítimo de la medicina, ¿no? La medicina es un área de aplicación de la biología vendría a ser la ciencia básica. La medicina entonces es su parte aplicada con sus diferentes técnicas, ¿no? Entonces, dentro de estas áreas, tiene diferentes áreas, encontramos a la psiquiatría allí, y por definición, ¿no? La medicina se encarga del tratamiento de las enfermedades, ¿no? En ese sentido, pues el concepto de enfermedad mental, pues no, ya está, pues tiene bastante en desuso, ¿no? A mí me parece que por lo menos en lo que yo he conocido, los psiquiatras, por lo menos a los que yo conozco y los que he leído, pues ya no adscriben el concepto de mental, ¿no? Para ellos prefieren entonces referirse a cuando hablan de objetos, por ejemplo, inmateriales o de otras dimensiones, como espiritual, pero no mezclan exactamente, ya no está la situación de nombrar lo mental como pues, ¿no? Como la causa, como el alma. Sin embargo, sí se ha quedado, pues, digamos, entre sus conceptos, por ahí se ha seguido utilizando, ¿no? Enfermedad mental, lo mental, la cura, que también está, digamos, el término curar está completamente en desuso. Me parece que nunca he escuchado a un psiquiatra hablar de cura, eh, más que para hablar, digamos, en términos muy, muy de divulgación demasiado laxa. Me parece que todos ellos más o menos como que, bueno, pues sí, comprenden, ¿no? Cuál es el rol que les toca de acuerdo a sus procedimientos, ¿no? De acuerdo a lo que dicta el manual de diagnóstico. No se centran tanto en las explicaciones, por lo menos a nivel práctico o a nivel profesional. Sin embargo, eso me remite a una situación bastante interesante, ¿no? Leyendo el libro de Psicología y Salud de Rives, me parece que al principio hace como bien esta diferencia. Si bien al final
nombra que su modelo de salud no es aplicable para el campo de la salud mental, me parece que se pueden ubicar ciertas cosas muy útiles al principio, ¿no? Cuando nombra los dos grandes enfoques que ha habido, ¿no? Entonces, ahí en un primer momento dice, tradicionalmente se tiene esta dimensión tomista, ¿no? La salud es la ausencia de enfermedad, ¿no? Y clásicamente ha sido así el dominio, ¿no? Incluso en términos de la psiquiatría, de una u otra manera, la idea sobrevive allí, ¿no? A pesar de que se hayan hecho estas modificaciones al concepto de bienestar que propone la OMS, el manual de diagnóstico, las categorías siguen siendo las mismas. El manual de diagnóstico eliminó ahora sus ejes, pero aún así en esencia sigue siendo la misma situación, ¿no? Eso ya nos habla de un estancamiento por parte de esa visión. Sin embargo, sí podemos rescatar algo de allí, ¿no? Me parece que es como el camino a seguir, ¿no? De esto ya en mi propia opinión. De acuerdo a, por ejemplo, los objetivos que tendría la psiquiatría con respecto a esta definición, me parece que el concepto que se puede rescatar mucho mejor y que es más funcional que el de enfermedad mental sería el del bienestar, ¿no? En las últimas definiciones que propone la OMS aparece ese concepto en relación a otros conceptos, ¿no? Pero el concepto de bienestar me parece que es un punto donde podemos converger, donde incluso este criterio que está nombrando, ¿no? El problema psicológico no existen en términos generales, ¿no? No existen como entidades así separadas, sino una cosa es un problema en relación a algo, ¿no? Es un problema o para una persona o para un grupo de referentes. Entonces, sí es un problema de interacción. En ese sentido, el bienestar me parece que cumpliría de alguna manera con esos criterios y es interesante también ver cómo nuevas posturas, digamos, dentro de la psiquiatría tratan ya ahora ya no de revisar tanto el concepto de enfermedad mental, ¿no? Sino el concepto de bienestar y cómo se puede mejorar. Con lo que mencionas, me salen algunas dudas. Lo primero que quisiera recalcar es que, por ejemplo, bienestar es un concepto de lenguaje, es una palabra, más bien de lenguaje ordinario. Las palabras del lenguaje ordinario, por definición, son multívocas. Tienen muchos significados, de acuerdo al uso que tú le des. Lo que quiero decir es que, de entrada, uno de los problemas es que es un concepto de lenguaje ordinario, creo yo. Aparte de que, como tú mencionas, se traslapa con una que otra disciplina, digamos, ¿no? Porque se puede hablar de bienestar físico, de bienestar psicológico, incluso puede haber un bienestar social, hasta podría haber bienestar animal, creo yo. Hay conductistas de animales, no sé cómo les llamen. Y creo que eso ejemplifica muy bien por qué no hay una definición clara de salud mental, por ejemplo, porque tendría que haber una definición de el fenómeno de salud mental, digamos, por cada disciplina, creo yo. Así la psiquiatría debe de tener su propia, en este caso tú nos hablas de una, ¿no? Ese concepto de bienestar ahora. La psicología interconductista, si hay oportunidad, que no creo que teóricamente tenga sentido, pero debería de entenderse bienestar, tal interacción en tal y tal y tal, ¿no? La psicología cognitivo-conductual, mi bienestar es esto. Las neurociencias, bienestar es tal y tal cosa. El problema y lo que nos confunde, creo yo, es hablar de bienestar como si se tratara de algo que está ahí, más allá de palpable, que es siempre definible de la misma manera, como la idea que tenía Platón de idea, ¿no? Y no es así, o sea, la realidad se crea a través de los conceptos y de lo que vamos desarrollando, creo yo. Claro, concuerdo, ¿no? Como término de lenguaje común, pues se enfrenta a todas estas características, ¿no? A lo mejor tiene, digamos, características similares al concepto de salud mental o al concepto de enfermedad mental, ¿no? Obviamente, eh, el concepto de bienestar, pues como mencionas, radicaría en dominio de diferentes disciplinas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, problemas económicos afectan a las personas, ¿no? Y afectarían una dimensión que podríamos considerar psicológica. Sin embargo, mejorar la economía no es competencia del psicólogo, ¿no? Mejorar condiciones culturales no es competencia del psicólogo en ese sentido. Mejorar condiciones biológicas tampoco vendría a ser, ¿no? Ellos podrían
intervenir de alguna manera en alguna de estas dimensiones con determinadas técnicas o herramientas, y claro, ¿no? A diferente nivel. Entonces, en ese sentido, digo, completamente de acuerdo. Sin embargo, yo creo que requiere como a lo mejor una profundización en cuanto a cuál sí podrían ser los beneficios de esto, ¿no? Y obviamente también, ¿no? Porque, digamos, tiene críticas completamente válidas. Me parece que esta definición, por ejemplo, de bienestar que propone la psiquiatría, enfrenta el problema axiológico, ¿no? ¿Quién se va a sentar a decir qué es culturalmente válido, qué es aceptable dentro de bienestar, ¿no? Separar las cosas, entonces, en ese sentido, el bienestar es lo que una cultura dicta, el bienestar vendría a ser lo que hace la mayoría, el bienestar vendría a ser lo que la persona considera que es beneficiosa para sí misma. Obviamente es una cuestión que sí requiere como un trabajo epistemológico y teórico de profundidad. A lo mejor, no sé, ¿no? Quisiera pensar que se puede desarrollar en diferentes campos. Sin embargo, tardaría bastante tiempo en poder llegar a algo más operacional, ¿no? Para ir ya un poquito concluyendo con esta conversación que hemos estado teniendo a lo largo de ya casi 1 hora 20 minutos, resumiría unas cosas. En primer lugar, la salud mental no es un término psicológico. La salud mental es un término del lenguaje ordinario que empleamos para referirnos a algo. Una segunda cuestión que concluiría yo respecto de esto que hemos estado conversando, y me parece que es bastante importante, es que el psicólogo ni el psiquiatra son los encargados de la salud mental. ¿Por qué no? Porque la salud mental es algo multidisciplinario. No podemos hablar de salud mental sin hablar de la cuestión social, sin hablar de una cuestión biológica, sin hablar, entonces son muchas las cosas que tenemos que tomar en cuenta. En este sentido, creo que esto sí, ahora sí, ya de manera muy personal, algo que ya sería prácticamente una opinión, es que los encargados de la salud mental son los médicos como profesión o como empleadores de técnicas. En este sentido, creo que si vamos a hablar de salud y que los médicos son los que se van a encargar de la salud en general, es importante entonces hablar de que hay dimensiones que tenemos que tomar en cuenta como psicólogos, de que hay tecnología que tenemos que desarrollar como psicólogos, y de que gran parte de lo que tenemos que hacer en algún momento es una cooperación con la psiquiatría en un sentido diferente, tanto de redefiniciones como de ayuda para que los psiquiatras, que son los que se encargan de eso que llamamos salud mental, puedan entonces tener herramientas psicológicas y que también hablen con los sociólogos para que puedan tener herramientas sociales y que ellos, como disciplina particular que se encarga de la salud mental, puedan ejercer su función desde un punto de vista objetivo y completamente científico. Creo que a modo de conclusión, tenemos que ver la salud mental más allá de los trastornos psicológicos, más allá de la medicalización y todo eso, pero también ver a la salud mental, como decimos nosotros, desde varios puntos, ¿no? Como es algo más multidisciplinario. Y como psicólogos también podemos aportar un poco más en la investigación en salud mental, porque bueno, hay una revisión bibliográfica que estuve viendo hace poco, en el cual se fueron como 275 artículos de salud mental y concluyen que más que estos artículos son un poco más enfocados a lo que es lo psiquiátrico, el tema de del diagnóstico y todo eso, ¿no? Y creo que como psicólogos podemos aportar a la investigación, pero ya tomando a la salud mental más allá que desde un punto de vista psiquiátrico o también de lo que es diagnóstico netamente, ¿no? Como bien dicen, no es primero el psicólogo y después el psiquiatra, o primero el psiquiatra y después el psicólogo. Si algo se ha demostrado es que tiene que ser de manera en conjunta. De lo contrario, algunos estudios han apuntado que de lo contrario esto no puede ser completamente efectivo el tratamiento. Si uno de los dos perece, entonces, o no se encuentra, entonces no se va a ver esa efectividad tan rápido como se esperaría. Los cambios conductuales no se pueden ver tan rápido los resultados.
Eso como comentario. Y como consiguiente comentario es, hay que checarla, bueno, sería bueno hacer más investigación en cuestión de metodología, ya que la metodología es aquello que con lo que se interviene y también aquello con lo que tendríamos que tener en cuenta y claro, aquello lo que se va a hacer. Recordando una cita del doctor Tomasini, algo que siempre me ha parecido un poquito irónico es lo siguiente, y decía algo parecido, y decía, los psicólogos han avanzado tecnológicamente y metodológicamente a grandes pasos y han hecho grandes cambios y han demostrado resultados. Sin embargo, estos no saben qué están haciendo, es decir, a lo mejor sí cambian, a lo mejor aplican cosas, pero no saben qué están haciendo. ¿No? O sea, nadie sabe qué hacen porque ni ellos mismos saben qué es psicología, qué es enfermedad mental. Entonces, pues Claro. sí, algo hacen, pero quién sabe qué hacen. Entonces, nada más como comentario. Sí, a mí sí, yo no estaría tan de acuerdo con lo que comenta el colega 3R, al Ajá. decir que los médicos serían como los encargados de velar por la salud mental, ¿no? Yo diría que en primera instancia habría que dejar de hablar de salud mental y hablar más del término de salud en cuanto a lo general, ¿no? No acuñar el término salud a dimensiones particulares como la física, como la mental o como la social. Ok. En ese sentido, ya más cabalmente, me parece que la salud como estado, el ser saludable, eh, hay que tener en cuenta que eso sería algo transitorio, algo que es todo el tiempo susceptible de perderse o de salir de ese estado. Eh, por lo cual me parecería que sería muy importante empezar a trabajar en cuanto a la prevención de los problemas de salud que puedan surgir. Ajá. En ese sentido, creo que la psicología no ha invertido tantos esfuerzos para, para incidir en esta vertiente de la prevención. Yo únicamente como comentario diría que esto implica un segundo debate muy rico acerca de qué es la ciencia, qué es la tecnología, qué es la técnica, y entonces saber en qué punto nos situamos nosotros como psicólogos, ¿no? Qué es sí, qué no, y hablar acerca de lo que se ha denominado como la profesionalización. Los psicólogos como profesionales, ¿qué hacemos? O los psicólogos como científicos, ¿qué hacemos? O realmente si la psicología es ciencia o profesión. Creo que es un debate interesante el que se podría llevar a cabo con estos temas. Tu opinión me parece bastante interesante en el sentido de que tienes toda la razón. Hay que generar metodología, hay que generar técnicas, hay que generar todo lo que sea necesario, siempre y cuando haya un sustento científico y todos como psicólogos sepamos qué estamos haciendo, a dónde vamos, por qué lo estamos haciendo, y que si algún día se nos dice resuelve esta problemática y nosotros tenemos que atender a una persona con depresión, tengamos los medios suficientes no solo para sacar a la persona de la depresión, sino para saber por qué. ¿Qué de lo que hicimos fue lo que funcionó? ¿Por qué funcionó? ¿Y bajo qué principios eso podría funcionar con alguien más? Claro, pues yo nada más decir que me adscribo a lo que mencionan. Me parece que la salud mental es como un asunto de todos, ¿no? Y de muchos profesionales, tiene muchas dimensiones, y creo que ahí radica el problema, ¿no? El problema es cuando viene algún profesional o una ciencia y trata de como abarcarla toda, ¿no? Y ese, pues precisamente es tan grande que lo rebasa. A mí me gusta pensar más que nada que la salud mental es un departamento en el hospital de psiquiatría donde convergen profesionales de distintos campos que buscan resolver ciertas problemáticas sociales, ¿no? Entonces, eh, en función de las personas, ¿no? De sus necesidades. Entonces, me parece que esa definición a mí en lo particular me gusta de salud mental, como un lugar, no tanto como de un lugar o un área, menos que un campo de trabajo, digamos, eh, como conceptual. Y sí, ¿no? En ese sentido, todos estos profesionales que tendrían que ver con la salud mental, pues trabajan en función a restablecer a la persona y que pueda desarrollar, pues, sus capacidades.